Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y bueno, si están aquí, ya saben lo que eso significa. Vamos a hablar de chismecito, vamos a hablar de novedades. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en el mundo del apasionante y a veces tormentoso universo de las celebridades. Y el protagonista de nuestra historia de hoy no es otro que el mismísimo Can Yaman. ¿Quién no conoce a este bombón turco que nos tiene a todos suspirando con sus papeles? Pero como bien saben, la vida de un famoso no es solo alfombras rojas y flashes, hay mucho más detrás. Hoy vamos a desentrañar una historia que involucra celos, un movimiento inesperado y, por supuesto, mucho drama. Prepárense porque la historia está que arde. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Es la mejor manera de estar al tanto de todo el chismecito. Ahora sí, arranquemos. Para entender la situación en su totalidad, necesitamos realizar un viaje a través del tiempo, un viaje por la trayectoria de Can Yaman y por el intrincado laberinto de su vida personal, un laberinto donde los celos, la fama y las expectativas del público se entrelazan en un nudo complejo y a menudo explosivo. Can Yaman, como ya mencioné, es un actor turco de renombre internacional. Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por una combinación de talento, carisma y, por supuesto, una apariencia física que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo se convirtió este joven turco en una estrella global? Sus inicios en el mundo de la actuación fueron relativamente recientes. Antes de ser el ídolo de masas que conocemos, Can Yaman estudió Derecho, una profesión que, si bien le proporcionó una sólida base intelectual y una habilidad para la comunicación, no le satisfacía plenamente. La chispa de la actuación ya ardía en su interior, y finalmente decidió seguir su pasión. Después de algunos estudios y preparaciones, llegó su gran oportunidad. Las series turcas, con su narrativa apasionada, sus personajes complejos y su cuidada producción, se estaban abriendo camino en el mercado internacional. Y Can Yaman, con su atractivo innegable y su capacidad para transmitir emociones, fue el candidato perfecto para conquistar al público. El primer gran éxito de Can Yaman llegó con Erkenci Kuş, una serie romántica que lo catapultó a la fama instantánea. En Erkenci Kuş, Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero que se enamora de Sanem, una joven aspirante a escritora. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la actriz que interpretó a Sanem, fue arrolladora, y la serie se convirtió en un fenómeno de masas en Turquía y en numerosos países de Europa y Latinoamérica. Los fans se enamoraron de la historia, de los personajes y, por supuesto, del irresistible Can Yaman. Las redes sociales explotaron con comentarios, fotos y vídeos dedicados a la pareja protagonista, y Can se convirtió en el ídolo de miles de seguidoras. Pero Erkenci Kuş fue mucho más que un simple éxito televisivo, fue el punto de partida para una carrera internacional. La serie abrió las puertas de nuevos proyectos y le permitió a Can Yaman consolidar su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. Luego llegaron otros proyectos como Dolunay y Bay J, consolidando su estatus como una de las estrellas más brillantes del panorama actoral. En Dolunay, Can Yaman interpretó a Ferit Aslan, un exitoso hombre de negocios que contrata a Nazli, una joven chef, como cocinera y que inevitablemente se enamora de ella. Aunque la serie no alcanzó el mismo nivel de éxito que Erkenci Kuş, sirvió para demostrar la versatilidad de Can Yaman y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. En Bay J, Can Yaman interpretó a Özgür Atasoy, un soltero empedernido que regenta un bar y que, a pesar de su aparente despreocupación por el amor, se enamora de Ezgi, una joven que busca desesperadamente el amor verdadero. Aunque la serie fue cancelada prematuramente debido a problemas de producción, demostró el atractivo de Can Yaman y su capacidad para generar interés en el público. Cada uno de estos papeles, cada serie, cada personaje, contribuyó a forjar la imagen de Can Yaman como un actor talentoso, atractivo y carismático. Pero como sabemos, la fama tiene un precio. Y ese precio a menudo incluye el escrutinio público, la invasión a la privacidad y, por supuesto, los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Y aquí es donde entran en juego los celos, ese ingrediente tan común en la receta del drama, ese sentimiento que puede envenenar las relaciones más sólidas y que en el mundo del espectáculo se multiplica expo.
Nencialmente debido a la presión mediática y a las expectativas del público. En el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de parejas, los celos son como el pan de cada día. No es un secreto que Can Yaman ha tenido romances mediáticos, y cada uno de ellos ha sido seguido de cerca por los medios y por los fans. Las relaciones, especialmente en la vida de las celebridades, están sujetas a una presión constante y los celos, por mucho que intentemos negarlo, pueden ser un detonante. La constante exposición a los medios, la especulación sobre su vida personal, la inevitable comparación con otras personas. Todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para los celos. Y en el caso de Can Yaman, que es un hombre atractivo y exitoso con una legión de fans que lo idolatran, la situación se vuelve aún más compleja. El meollo del asunto, la chispa que encendió el fuego de nuestra historia, es un tema delicado. No voy a dar nombres específicos para evitar problemas legales y para no caer en el terreno de la especulación infundada, pero la historia gira en torno a las relaciones sentimentales de Can Yaman y cómo éstas han sido percibidas por el público y, presumiblemente, por él mismo. Los rumores, las especulaciones, las fotos y vídeos que alimentan la curiosidad de los fans. Todo esto es combustible para la máquina de chismes y los celos, en este contexto, pueden florecer con facilidad. Imaginen la situación, un actor famoso o atractivo con una agenda llena de proyectos, en constante contacto con otras personas, sobre todo mujeres, debido a su trabajo. La combinación perfecta para que las sospechas y los miedos se disparen. Los celos en cualquier relación son una emoción compleja y multifacética. Son una mezcla de inseguridad, de miedo a perder a la persona amada y de la necesidad de control. Pueden ser desencadenados por diferentes factores, como la falta de confianza, la baja autoestima, la presión social o simplemente el miedo a la soledad. En el caso de las celebridades, los celos pueden verse exacerbados por la presión mediática, la exposición constante, la presencia de terceros que a veces buscan sacar provecho de la situación y, por supuesto, la inevitable comparación con otras personas. Los famosos a menudo se ven obligados a vivir sus vidas bajo el escrutinio público, y esto puede generar una gran ansiedad y estrés. Y es aquí donde entramos en el famoso movimiento inesperado. ¿De qué se trata? Pues bien, sin entrar en detalles demasiado comprometedores, digamos que se habla de cambios significativos en el comportamiento de Can, decisiones que han sorprendido a muchos y que han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos sugieren que estos cambios son consecuencia de los celos, de la necesidad de proteger su vida privada, de controlar la narrativa y, claro, de evitar que los chismes se salgan de control. Este movimiento inesperado ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una señal de madurez, como una forma de proteger su privacidad y su bienestar emocional. Creen que Can, después de haber experimentado la fama y el escrutinio público durante varios años, ha decidido tomar las riendas de su vida y proteger sus relaciones sentimentales de la exposición mediática. Otros, en cambio, lo ven como una reacción impulsiva, como un intento de controlar lo incontrolable. Consideran que Can, en su afán por proteger su privacidad, ha exagerado y ha tomado decisiones que podrían afectar negativamente su imagen pública y su carrera. Piensan que en lugar de protegerse, se ha encerrado en sí mismo y ha alejado a sus fans y a los medios de comunicación. Sea como sea, el movimiento inesperado de Can Yaman ha generado un gran debate entre sus fans y ha avivado las especulaciones sobre su vida personal. Las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis y teorías sobre las razones que han motivado estos cambios. Y la prensa del corazón, por supuesto, ha estado atenta a cada uno de sus movimientos, buscando pistas que les permitan desentrañar el misterio. Hay quienes aseguran que este comportamiento responde a una necesidad de blindar su vida sentimental, de protegerla de los ojos curiosos del público. Creen que Can, harto de los rumores y de las especulaciones, ha decidido poner límites y proteger a sus seres queridos de la exposición mediática. Otros sugieren que se trata de una estrategia para mantener el misterio y la intriga, para mantener a sus fans enganchados y para seguir siendo noticia. Creen que Can, consciente del poder de la imagen y de la importancia de la publicidad, ha decidido jugar con la curiosidad del público y crear un aura de misterio a su alrededor. Sea cual sea la razón, el impacto es innegable. Can Yaman ha logrado mantener a la prensa y a sus seguidores en vilo, creando una expectativa constante sobre sus próximos movimientos. Ha conseguido que su vida personal siga siendo un tema de conversación, lo cual, en el mundo del espectáculo, es sinónimo de éxito. Pero,
¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son los celos el motor de este movimiento inesperado? Es imposible saberlo con certeza, porque la vida privada de las celebridades es, por definición, privada. Lo único que podemos hacer es analizar la información que tenemos a nuestro alcance, escuchar los rumores y especulaciones, y sacar nuestras propias conclusiones. Es importante recordar que las celebridades son personas de carne y hueso, con sus propias emociones, miedos e inseguridades. Y que a veces la vida de los famosos puede ser tan complicada y enredada como la de cualquier otra persona. Los celos en cualquier relación son un tema complejo. Son una mezcla de inseguridad, de miedo a perder a la persona amada, y de la necesidad de control. Y en el caso de las celebridades, estos sentimientos pueden verse exacerbados por la presión mediática, la exposición constante y la presencia de terceros que a veces buscan sacar provecho de la situación. En el caso de Can Yaman, es posible que los celos hayan jugado un papel importante en su movimiento inesperado. Quizás ha sentido la necesidad de proteger su relación, de poner límites, de evitar que los rumores y las especulaciones afecten su vida personal. O quizás simplemente es parte de su estrategia, una forma de mantener el interés del público y de mantener la intriga. Lo que sí es cierto es que esta historia nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, las celebridades son personas de carne y hueso, con sus propias emociones, miedos e inseguridades. Y que a veces la vida de los famosos puede ser tan complicada y enredada como la de cualquier otra persona. Es interesante ver cómo reacciona la gente ante la vida de Can. Por un lado están los fans que lo adoran, que lo apoyan incondicionalmente y que están pendientes de cada uno de sus movimientos. Para ellos Can es más que un actor, es un ídolo, un referente, una fuente de inspiración. Lo defienden a capa y espada, y se sienten identificados con él y con sus personajes. Por otro lado están los críticos, que cuestionan sus decisiones y que no dudan en juzgarlo por cualquier cosa que haga. Para ellos Can es un personaje público sujeto al escrutinio constante. Evalúan su trabajo, su vida personal y su comportamiento, y no dudan en emitir juicios, a veces, sin tener en cuenta el contexto o las circunstancias. Esta dinámica, esta constante lucha entre la admiración y el juicio, es parte de la vida de cualquier celebridad. Y Can Yaman, como un profesional experimentado, ha aprendido a lidiar con ello de la mejor manera posible. Ya sea protegiendo su privacidad, controlando la narrativa o simplemente ignorando los comentarios negativos, ha demostrado ser un hombre fuerte y resiliente. La historia de los celos de Can Yaman es, en resumen, un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la presión que sufren las celebridades y del poder de los rumores y las especulaciones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, sobre la necesidad de proteger nuestros sentimientos y sobre la importancia de no juzgar a los demás sin conocer la historia completa. En el mundo de las celebridades, la línea entre la vida privada y la vida pública es muy delgada. Los famosos se ven obligados a compartir sus vidas con el público, a menudo, sin tener control sobre la información que se difunde. Esto puede ser muy perjudicial para su salud mental y emocional, y puede afectar sus relaciones personales. Es importante, por lo tanto, ser conscientes de la presión que sufren las celebridades y tratar de ser respetuosos con su privacidad. Es legítimo sentir curiosidad por sus vidas, pero también es importante recordar que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias necesidades. La historia de Can Yaman nos recuerda que, detrás de la fama y el glamour, hay una persona con sus propias inseguridades, miedos y deseos. Y que a veces la vida de los famosos puede ser más complicada y enredada de lo que imaginamos. Además, esta historia nos enseña la importancia de la comunicación en las relaciones. La comunicación abierta y honesta es fundamental para superar los celos y para construir relaciones sólidas y duraderas. Hablar abiertamente sobre los sentimientos, las preocupaciones y las expectativas es esencial para evitar malentendidos y para fortalecer la confianza. Y por supuesto, la historia de Can Yaman nos recuerda que los rumores y las especulaciones pueden ser muy dañinos. Los rumores pueden distorsionar la realidad, crear falsas expectativas y generar conflictos innecesarios. Es importante, por lo tanto, ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por los chismes y las habladurías. En definitiva, la historia de Can Yaman es una lección de vida. Nos enseña sobre la importancia de la privacidad, sobre la necesidad de proteger nuestros sentimientos y sobre la importancia de no juzgar a los demás sin conocer la historia completa. Y ahora, antes de despedirnos, como siempre les digo, no se olviden de dejar sus comentarios.
¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que los celos han jugado un papel importante en el comportamiento de Can Yaman? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? ¿Qué piensan sobre la presión mediática que sufren las celebridades? ¿Cómo creen que Can Yaman debería gestionar su vida privada? Déjenlo todo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.